Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la parte principal de la sesión de entrenamiento. En videos anteriores ya habíamos empezado a hacer una introducción sobre la sesión, mencionando sobre la parte inicial, donde habíamos hablado específicamente sobre el calentamiento. Entonces el video de hoy lo vamos a dedicar a hablar principalmente sobre esa parte central. Entonces miremos que es importante reconocer que es la parte más larga en cuanto a duración, ¿sí? ¿Por qué hablamos que es la parte más larga en cuanto a duración? Ya que es acá donde se va a cumplir el objetivo o los objetivos de la sesión. Por eso requiere que se le dedique el mayor tiempo posible. Con respecto a los criterios de los ejercicios en la parte principal, lo podríamos orientar un poco a la dosificación y dentro de ello tenemos que tener en cuenta primero la intensidad, es decir, a qué velocidad o qué frecuencia de movimiento vamos a realizar la sesión. La intensidad la podemos relacionar con la cantidad de consumo de oxígeno VO2 máximo, o la podemos relacionar también con la frecuencia cardíaca máxima, o la podemos relacionar con los niveles de lactato en sangre. Pero lo más importante es que yo podría hablar de una intensidad baja, intensidad media o una intensidad alta, y también la intensidad nos puede permitir identificar la vía metabólica del ejercicio. La duración es el tiempo que me voy a gastar realizando el ejercicio. El tiempo de descanso podríamos direccionarlo a cuánto descanso por repeticiones y cuánto descanso por series. Y aquí, pues aquí tenemos el número de repeticiones y series que estaría orientado a que la sumatoria del tiempo por repetición y por serie nos daría un tiempo total de trabajo. Y el orden hace referencia a qué ejercicio va primero y por qué. Y si hablamos de aspectos de entrenamiento como tal, podríamos relacionar ese orden con el tema de la interconexión. Vamos a decir algunas características de la parte principal. Si bien ya lo habíamos mencionado en la introducción, corresponde al 60 o al 80%, es decir, eh, es la mayor duración de tiempo de toda la sesión. Y también lo habíamos mencionado que es la parte donde está destinada a cumplir el objetivo de la sesión como tal. Entonces es importante que si estamos trabajando una dirección del entrenamiento, llámese resistencia a la velocidad, pues los ejercicios deben de estar relacionados a la resistencia a la velocidad. Es la parte donde se ejecuta el trabajo más exigente. Si bien en el calentamiento ya se estaba haciendo una puesta a punto para poder predisponer al organismo para realizar ese nivel de exigencia, sea para cualquier tipo de objetivo que se desee trabajar, es ahí en la parte principal donde estará orientada la intensidad específica de la sesión. Y con respecto a los objetivos de la parte inicial y final, van a quedar completamente subordinados a lo que se realiza en la parte principal. ¿Cómo así? Miremoslo aquí en este punto. Si bien la parte inicial tiene que tener una conexión con la parte principal, puesto que el aumento de la intensidad va siendo paulatino hasta llegar al punto en el cual vamos a trabajar en la parte principal. Lo mismo sucede con la parte final, es decir, según lo que yo haya trabajado
en la parte principal voy a desarrollar una serie de ejercicios que favorezcan la vuelta a la calma, que favorezcan la recuperación en la sesión de entrenamiento. Un ejemplo, si trabajé bajo una vía metabólica anaeróbica láctica, se produce grandes concentraciones de lactato, ¿qué tipo de trabajo podría hacer en la parte final? Podríamos hacer, por ejemplo, una recuperación activa. Entonces, miren que tanto parte inicial como parte final deben de estar conectados con la parte principal. En la parte principal yo puedo trabajar varios aspectos. Puedo trabajar capacidades físicas y capacidades coordinativas. ¿Y cómo las voy a trabajar? Por medio de los métodos de entrenamiento. Si vamos a trabajar la fuerza, hay unos métodos específicos que quizás no vayamos a profundizar en este video, pero es importante que cualquiera de las capacidades, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, tienen métodos específicos de trabajo para su desarrollo y para su mantenimiento. Al igual que las capacidades coordinativas, tienen unos métodos específicos y unos ejercicios específicos. Sin embargo, cuando se están trabajando los aspectos de las capacidades físicas, se recomienda que se trabaje bajo elementos coordinativos, es decir, que se puedan mezclar los dos y de esta manera no trabajarlos separados. También en una sesión de entrenamiento yo puedo trabajar la técnica y la táctica de aprendizaje. ¿Bajo qué? Primero tengo que tener un modelo de enseñanza, ¿sí? El modelo de enseñanza puede ser tradicional o contemporáneo. Es importante reconocer que estos modelos yo los aplico a nivel macro. Es decir, se ven reflejados en las sesiones, pero yo lo planifico durante todo un año, es decir, utilizo un modelo tradicional durante todo un año, más yo no puedo decir que utilizo un modelo tradicional en una sesión de entrenamiento. Lo que sí utilizo en una sesión de entrenamiento son los métodos de enseñanza, que podrán ser analíticos o globales. Fundamentalmente, ya en videos anteriores explicamos estos métodos. Entonces, estos métodos van a estar guiados de los estilos de enseñanza, como la búsqueda de tareas o la posición de el entrenador activo pasivo. También estos estilos de enseñanza lo podemos encontrar en videos anteriores. Es importante aclarar que cuando estamos aprendiendo una técnica y una táctica, los niveles de intensidad son bajos. La exigencia con respecto a la perfección casi que es nula. Mientras si estamos haciendo trabajos físico-técnicos que buscan una orientación de perfeccionamiento, la exigencia con respecto a la intensidad debe de ser la más alta. Entonces es un punto que hay que tener claro. No es lo mismo decir técnica de aprendizaje a técnica de perfeccionamiento o, en pocas palabras, técnica efectiva. También en una sesión de entrenamiento yo puedo hacer un control y comprobación del estado de entrenamiento del deportista. Se recomendaría que durante todas las sesiones se elaboren lo que son las fichas de observación, pero pues a veces es un poco complejo ya que se pueden presentar grandes grupos. Entonces al
al haber grandes cantidades de personas en un grupo, dificultan las fichas de observaciones. Entonces había que entender cómo se desarrollan esas fichas de observación. Los test físicos, pues bien hay una gran variedad para evaluar las diferentes cualidades físicas. Hay que tener mucho cuidado con la rigurosidad de los test que realmente estén evaluando lo que yo deseo encontrar con respecto a una cualidad física. Y los test técnicos también se elaboran con una frecuencia dependiendo de la etapa en la que se encuentra el deportista. Por ejemplo, no es lo mismo yo elaborar unos test técnicos en iniciación deportiva que en alto rendimiento. No tendría tanto sentido estar elaborando muchos test técnicos en alto rendimiento, mientras sí hay bastante sentido que se elaboren test técnicos en formación. Ojo que ni siquiera en iniciación, porque en iniciación planteamos que está más direccionado al desarrollo de cualidades físicas generales y habilidades motrices básicas. Las escalas de valoración las puede diseñar un entrenador para poder evaluar cualquier aspecto que no sea solamente físico o técnico, también puede ser psicológico, o puede ser también teórico, o puede ser táctico. Bueno, entonces en la parte principal eh, podemos manejar diferentes plantillas. Esta es la plantilla que yo les voy a recomendar. Y pues en una primera parte tenemos lo que es la descripción del ejercicio. Entonces fíjense que yo aquí hice la descripción del ejercicio. Dice, con una pelota de tenis se realizará un lanzamiento con una sola mano por debajo del hombro. Luego del lanzamiento se deberá hacer unos ejercicios de salto con dos pies abiertos. Caigo con uno y luego caigo con los dos abiertos. El compañero del frente deberá recibir con una sola mano y repetir la secuencia anterior. Variantes por repetición, cambio de mano. Bueno, aquí es muy importante que la descripción y los conceptos, primero que todo, los comprenda usted. Es decir, van a haber conceptos técnicos que son importantes colocar en la descripción, pero lo más importante es que usted como entrenador sepa y entienda cómo es la descripción. Dentro de la gráfica es importante poner las distancias siempre, ¿sí? Porque las distancias establecen una medida que a futuro, si yo quiero hacer modificaciones, esto va a tener una razón. Ejemplo, si este ejercicio que puede estar enfocado para trabajar la habilidad motriz básica de lanzamiento, yo en vez de poner 5 metros, pongo 10 metros, pues la dificultad del lanzamiento va a ser mucho mayor. Y adicional estoy trabajando saltos. Si yo en vez de colocar aquí 5 metros, pongo 7 metros, la distancia entre aros va a ser mayor, la exigencia va a ser mucho mayor. Se me había olvidado que también es importante especificar la división y la distribución del grupo. En este caso vemos que son grupos de 4 personas. Por ende, también eso debe estar incluido dentro de la descripción. Y finalmente vamos a la dosificación, que si bien acá no es una dosificación con fórmula, yo lo planteo de esta manera para dar una primera introducción de cómo podríamos dosificar. Entonces, fíjense que este ejercicio va a tener una serie, va a tener 2 repeticiones, va a tener un tiempo por repetición de 1 minuto, va a tener una macropausa de 20 segundos. ¿Cómo así que una macropausa? El tiempo de descanso entre series.
Y bueno, si hay una serie, se va a descansar 20 segundos. Entonces, esto implica que se termina la serie y se termina el ejercicio, pero tendríamos 20 segundos de descanso para pasar al siguiente ejercicio. Luego tenemos lo que es la micropausa, que es el tiempo de descanso por repetición. Y miren que acá hay 2 repeticiones, ¿cierto? Entonces aquí miraríamos cómo hacemos esta micropausa. Y el tiempo muerto es el tiempo que yo me puedo gastar en explicación, en cuánto me demoro yo explicando este ejercicio, cuánto me demoro yo eh, de pronto en hacer correcciones, entonces lo debemos incluir. Y luego de eso tendríamos el tiempo total de cuánto va a durar todo este ejercicio. Entonces para eso pues simplemente hacemos una operación muy fácil, que en este caso sería la siguiente. Lo primero es, tenemos que series es una, entonces por ende tendríamos que solo habrían 2 repeticiones. Entonces 2 repeticiones, cada repetición dura 1 minuto, pasémoslos a segundos, serían 60 segundos. ¿Sí? Entonces 2 por 60, más una macropausa. Solo hay una serie, entonces serían 20 segundos. Y ojo a esto, que es muy importante. Aquí hay 2 repeticiones, pero ojo, que en la segunda repetición usted no va a hacer una micropausa, sino que pasa a hacer la macropausa. Entonces acá solo habría una micropausa. Es decir, usted realiza la primera repetición, descansa una micropausa, luego hace la segunda repetición y no va a venir a hacer una micropausa, sino que usted viene y hace la macropausa. Por ende, solo habría una y aquí estarían los 10 segundos. Y tendríamos 30 segundos, 30 segundos que equivalen al tiempo muerto. Esto se suma y nos da 180 segundos. Esto, para pasarlo a minutos, pues simplemente dividimos por 60. Entonces tenemos 180 segundos dividido 60 es igual a 3 minutos. Entonces, esto tendríamos acá que el tiempo total serían 3 minutos. Quiere decir que este ejercicio dura 3 minutos como tal. Y lo importante es que cuando yo esté en la parte principal, ya voy a tener un control de los ejercicios. Tranquilamente, este ejercicio, al ser una intensidad baja, nos está indicando que lo que busca es mejorar las habilidades motrices básicas, en este caso la de lanzamiento.